No me voy a extender mucho porque creo que además ya he visto que creo que muchos la conocéis a Tika mejor que yo. Simplemente lo que os quería recordar antes de presentarla brevemente es recordaros que estamos en el ciclo que hacemos Caminando en Red. Esta es la cuarta sesión, la cuarta charla que tenemos, que este año habíamos programado que fuera sobre la paz y, como sabéis, estamos tratando los distintos aspectos que pensamos que eran interesantes. La de hoy es precisamente sobre el tema de una economía para la paz, como veis en el título, ¿no? Ya me ha dicho ella que algo ha cambiado, porque dadas las circunstancias de lo que está pasando justo estos días, pues creo que más actualidad no puede tener el tema, ¿no? Entonces creo que es una suerte que podamos hablar con ella y lo que ella nos va a contar sobre precisamente un tema que ahora mismo, aunque cuando lo programamos os aseguro que no sabíamos nada de esto, pero bueno, ha coincidido que sí, que creo que de gran actualidad justo estos días, ¿no? Entonces, sin más, os la presento. Bueno, Tika, el motivo de que esté aquí, por lo menos cuando se lo dijimos y se contactó con ella, era por toda su experiencia que tiene trabajando, según me ha contado hace ya muchos años, en Justicia y Paz, y que ha sido miembro del Instituto per la Pau de Cataluña, en fin, ha trabajado con Arcadio Oliveres, en fin, es una persona que tiene una trayectoria y creo que además sobre el tema que nos va a contar, pues es una de las personas que más sabe, que más información tiene y que creo que nos puede ayudar mucho a reflexionar y a informarnos, ¿eh? Así que sin más la dejo y bueno, como sabéis, luego cuando termine pues tendremos unos minutos para las preguntas y lo que queramos hablar. Vale, pues Tika, te dejo. Pues muy bien. El cambio que he hecho es que, como llevamos aquí ahora unos días, que todo es hablar de gasto de defensa, quería poneros de manifiesto que eso no es nuevo de ahora. Entonces voy a retroceder hasta 2014, que es cuando en la Unión Europea empiezan estos debates, que no están acabados, que la reunión de hoy tiene que ser para que tomen alguna decisión, que creo que no la han tomado, por tanto quiere decir que no hay acuerdo. Entonces diré pues dónde están algunas de estas visiones en este debate. Que sé que todo lo que hablan es de Ucrania, pero el debate no es Ucrania, El debate que están teniendo es otro, pero Ucrania es el elemento que se necesita para que la opinión pública se sitúe favorablemente a ello, Entonces ya empiezo porque fijaros que lo que le he titulado es Política de Defensa de la Unión Europea, porque hay políticas que se han adoptado y que están en ello. ¿No avanza esto? A ver, bueno, pues por aquí. El contexto en que todo esto sale es un contexto mundial y esto va a ser muy breve, Fijaros que asistimos al final de la Guerra Fría. Final quiso decir que la Guerra Fría la ganó Estados Unidos y la perdió Rusia. El ganador, que fue Estados Unidos, marcó lo que él llamó la paz del vencedor o lo que también le hemos llamado la paz liberal, que en este caso consistía, hasta ahora en la Guerra Fría teníamos en litigio dos modelos económicos y políticos de sociedad del mundo, la que defendía Occidente y la que defendían los países del Este. El Este la pierde. ¿Hay algún otro modelo que esté en litigio con el occidental? No. Y entramos en un periodo que se ha llamado unipolar, porque solo estaba ostentado por la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, ¿vale? Y la paz que impuso el vencedor fue, a partir de ahora, todos los países del planeta tienen que tener economía de libre mercado capitalista, todos tienen que llevar a cabo elecciones, aunque las elecciones solo sea que hay un partido solo. Pero tienen que... Putin gobierna por elección, ¿vale? Tengamos presente que eso ya es válido para una democracia como se entendía, O valores, que era la tercera pilar de esa paz liberal, que eran los valores liberales clásicos,
que eran pues eso, libre mercado, libertades y derechos, derechos humanos. Esos eran los valores que se iban defendiendo. Por tanto, entramos en un periodo unipolar, hegemonía mundial por parte de Estados Unidos. En ese momento pues no había más competitividad, pero ya hacia el 2010 ya hay analistas que están diciendo en Estados Unidos que el hecho de que entráramos en el modelo unipolar quiso decir que el capital se movió libremente por todo el planeta. ¿Y qué hizo? Lo que todos hemos visto, ¿vale? Inmediatamente desde el año 1990 y el 2000, deslocalización empresarial. Las empresas se iban hacia otros países, China implanta y admite que llegan muchas empresas y es el momento, diríamos, en que China, desde el 1990 a 2010, empieza a generar una economía muy competitiva. Es la fábrica del mundo. Todos consumen productos chinos. ¿Y eso qué empieza? Pues que Estados Unidos ve que China la puede quitar de ser el país hegemónico, porque el nivel de riqueza que genera China empieza a competir con el nivel de riqueza norteamericano. Si acabada la Segunda Guerra Mundial, el 50% de la riqueza mundial la generaba Estados Unidos, en estos momentos no llega al 20%, estamos en el 20%. Por tanto, Estados Unidos, el papel que tiene en la economía mundial ha disminuido porque hay otros que han empezado a ascender. Y eso supone pues, que Estados Unidos empieza a ver diciendo, ¿quién compite conmigo para esa posición? China y los países del Asia, que han sido las fábricas donde hemos situado esa producción. Eso ya empieza a decirse en el 2010 y por eso digo, empiezo en el 2014 porque fue el año que Obama, fijaros que digo Obama va al encuentro de la OTAN y ya plantea, mis intereses están en el Asia-Pacífico. Quien puede echarme de este papel ya no es Rusia. Quien compite conmigo en esa posición mundial la tengo en China y en los países del Asia-Pacífico. En la medida en que Rusia ya no va a competir conmigo por la hegemonía mundial, mis intereses se van allá, los intereses de Europa me interesan poco, y ya les plantea a los europeos que él se piensa ir y que tienen que incrementar sus gastos de defensa porque Estados Unidos no estará en territorio europeo para defenderla de Rusia. Esa es la tesis que ya se plantea en el 2014 en la OTAN y ya llegan al acuerdo de que los países de la OTAN incrementarán el gasto de defensa hasta el 2% del PIB. 2014 ya hay estos acuerdos. Ya voy a otra y ya llegamos. Europa dice, bueno, tengo que ponerme las pilas y se las van poniendo. Fijaros que ya empiezan a tomarse decisiones en 2017. 2014 llegan a ese acuerdo y 2017 ya empiezan a implementarse ciertas políticas. En 2017 se crea lo que se llama la PESCO o la Política de Cooperación Estructurada Permanente. Entonces, en ese debate que se plantea de la Unión Europea es, bueno, ¿qué clase de potencia queremos ser en el mundo? ¿Queremos ser una potencia coercitiva, amenazante, intervencionista como la norteamericana? ¿O una potencia llamada las del soft power o de poder débil, o blando, como hemos estado hasta ahora? Y plantean el debate de decir, militarmente hablando, ¿hacia qué escenario queremos ir? Y plantean tres escenarios, no entraré. Uno de ellos es quedarnos como estamos. El escenario más radical, unificar toda la Unión Europea con un solo ejército. Ahí, acuerdo, y soñarlo. Dije, bueno, pues alguna cosilla intermedia. Y esa intermedia es lo que llamaron un escenario de defensa y seguridad compartida. Que fijaros que el acuerdo es, aquellos estados que quieran pondrán dinero y militares y actuarán.
Ya me diréis si eso es un acuerdo muy de poca cosa, pero fue el acuerdo que ya llegaron en 2017. Y para eso lo que hicieron fue también crear lo que llamaron una unidad de combate. Primero, esa unidad solamente eran los debates que mantuvieron en el 17, solo tenía que ser una unidad para formación. Cuando nos pidan de otro país que ayudemos a formar al ejército, a la policía, pues mandamos aquí una unidad que ya hemos creado para que vaya a hacer ese tipo de tareas. Pero en medio del debate llegan al acuerdo que no, que esa unidad también puede ser de combate, que por tanto sería una unidad que se podría desplazar como Unión Europea a cualquier parte del mundo. Pero fijaros que 2.500 militares, eso es de risa. Eso para un campamento de verano, da para poco más. Porque entre turnos, que si vacaciones, que si hay que cubrir las 24 horas del día, que esto no va, para más de 2 meses en una intervención, no da. Pero se creó. Ya, fijaros, 2017 está Trump en el poder y se cabreó como un mono por esa decisión. Porque dijo, lo habéis creado y encima habéis puesto la sede de ese grupo al lado de la OTAN. Se cabreó porque diciendo, sí, esto es una mierdecilla, pero con el tiempo, no la experiencia, en Estados Unidos dicen que con el tiempo estas pequeñas iniciativas de la Unión Europea le acaban jodiendo a Estados Unidos. Y en esos debates ponían 2 ejemplos. Creasteis Airbus y nos habéis quitado el 40% del mercado de la aviación a Boeing. Creasteis el euro y ahora hay 2 monedas internacionales con las que se comercia y que se puede pagar en dólares o en euros. Decían, sí, 2.500, pero dentro de 20 años era la reflexión con la que iban. De momento esto sigue así, no hay más. Y ya fijaros que ya tienen el objetivo de que hay que invertir e incorporar más inversiones en defensa y en equipos militares. Entonces, para eso, lo que van a crear, que se llamó el Plan de Acción de Defensa Europeo. Y el objetivo era reforzar la cooperación europea en términos de defensa. ¿Y a través de qué? Financiar investigación de nuevos armamentos y la otra cuestión que es la investigación y desarrollo. Capacidades, eso es comprar armas. Tener más capacidades es tener más armas. Y la cuestión es, ¿qué es lo que se quiere cambiar? ¿Por qué se marcan estos 2 objetivos? Y yo creo que esto lo vais a ver con esta diapositiva. Fijaros que de lo que se plantean es, tenemos 27 ejércitos, ya no cuento Inglaterra, aunque en esos momentos todavía estaba, 27 ejércitos. Tenemos más de 500.000 de soldados, entre... ¿medio millón? No, más. Bueno, es igual, tenemos muchos militares, pero la cuestión que decían es, ¿somos capaces de ir o intervenir en una guerra como si fuéramos uno solo? Y te dicen no. Y no es una cuestión de mando militar, no es una cuestión de organización. La cuestión, fijaros que la veis porque por esa duplicidad de sistemas. Y lo que dicen, mientras que Estados Unidos solo tiene una clase de tanque, la Bran, los 27 tenemos 17 clases de tanques. Fijaros que ese ha sido el problema con Ucrania. Si cada uno le da un modelo de tanque, los soldados de allá no saben usar ese modelo de tanque. Cuando hay una avería, ¿quién la repara? ¿Cómo la repara? Para cada modelo se necesita unas piezas, unos mecánicos y una artillería y munición diferente. Dicen, esto no hay quien organice una logística para ir a una guerra juntos. ¿Vale? Se dice, eso es lo que hay que revertir. ¿Vale? Hay que cambiar el sistema de cómo nos dotamos de armas y la otra cuestión es, tenemos que cambiar ¿qué otra cosa? Que todos compremos lo mismo. Fijaros con los objetivos con los que se quiere estar trabajando. Fijaros que lo mismo hacen
con las fragatas. Estados Unidos tiene solo 4 buques distintos de marina y en Europa 29. Pues eso, que eso es complicadísimo porque es como decir, nos asignamos kilómetros cuadrados para cada ejército y cada uno se desplaza con todo, con lo cual la logística quiere decir que habrá 27 logísticas, no una logística. En paralelo a esto se está dando otra cuestión de carácter general, que antes me he olvidado de comentarla, y era, hemos visto que China compite con Estados Unidos en ser la primera potencia económica mundial. No ha llegado, pero no está tan lejos, porque mientras China ahora solo tiene crecimientos del 5% anual, pues Estados Unidos no tiene ese crecimiento tan grande. Entonces, es como diciendo, uno crece muy deprisa y el otro va muy lento. Entonces, se hacen proyecciones de a ver en qué año China sobrepasará. Pero la otra cuestión es, la competencia o la hegemonía mundial se juega en 3 esferas. La económica, que la tenéis clara. La tecnológica, esa es la otra. Estamos entrando en una nueva era de tecnologías. Y la cuestión es, o el mantra, quien genere los productos tecnológicos de mayor innovación, durante unos años será el que ostentará el poder económico y el poder político. Por tanto, hay una competitividad tecnológica de ser el primero en tener las aportaciones, las investigaciones, los productos tecnológicos más avanzados. Y la tercera área de competitividad es la militar. Todos están invirtiendo en términos militares, pero no solamente en términos militares, en adquirir más tanques o en aviones, sino en cómo incorporamos todas las nuevas tecnologías a la guerra y a las armas. Entonces hay una competitividad en el terreno militar. Y fijaros que los 2 objetivos que pone la Unión Europea en el 17, ¿cuáles? Las compras las tenemos que unificar. Eso en la Unión Europea se ha dicho, y yo creo que esta frase, si habéis estado atentos, la habéis escuchado mucho. Hay que gastar más, pero mejor y más eficiente. Están hablando de esto. Que no compre cada uno lo que le dé la gana. Tenemos que empezar a comprar lo mismo. Y la otra, si no queremos comprarlo todo en Estados Unidos, hay que desarrollar aquí investigación militar aplicando las nuevas tecnologías al ámbito militar. Por tanto, los fondos que se crean en 2017, que van 2 cosas, comprar e investigación en desarrollo de nuevos armamentos. Ahí son los 2 puntos donde se centra la Unión Europea y dicen, no tiene sentido que hablemos de unificar ejércitos porque para ahí todavía nos queda mucho trecho. Antes tenemos que hacer otra clase de tareas que son estas tareas que marcan, y este es el objetivo. Fijaros que este desarrollo lo incluyen a lo que aquí llamaron los 4 pilares de la defensa. Esos 3 no tienen dinero, por tanto no voy a pararme con ello. Este otro sí. Los fondos europeos de la defensa. Ese pilar tiene, en lenguaje europeo, 2 ventanas. 2 ventanas es una que le llaman investigación y desarrollo y la otra que será capacidades, quiere decir comprar, ¿vale? Poner dinero para comprar. Esas son, y ahora las miráis porque las dotaron presupuestariamente. El presupuesto de la Unión Europea va cada 6 años. Ahora este presupuesto es de 2021 a 2027. El 1 de enero del 28 tiene que entrar en vigor un nuevo presupuesto. Este presupuesto nuevo se empieza ahora a negociar. Empiezan ahora 2025, 2026 y como mucho febrero o marzo del 27 ya está cerrado. Ya tienen que haber llegado a acuerdos de cierre. Entonces, aquí ahora es el momento de moverse todos para ver cómo se dotan las partidas presupuestarias. La Unión Europea no tenía capítulo de defensa, no existía. El primer presupuesto que tiene capítulo de defensa es el de 2021. Y lo que hacen en 2017 es, como no tenemos capítulo, no generamos capítulo, pero ponemos fondos.
fondos para compra y fondos para la investigación. Pusieron 13.000 millones de euros para estas dos cosas, para esos 3 años, hasta que llegaran los nuevos presupuestos. Algunas cosas. En investigación se dijo, ¿en qué queremos que se investigue? ¿De dónde vamos a financiar para que haya investigación en defensa? Y dijeron, áreas que electrónica, metamateriales, encriptación, drones, robótica. Ahí vamos a situar el dinero. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Y fijaros que el acuerdo fue que podemos dar hasta el 100% de los costes directos más un 25% en concepto de ayuda a costes indirectos. Fijaros que eso qué quiere decir, que lo pagará toda la Unión Europea y la industria no tiene que poner un duro para hacer esas investigaciones. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, tiene un sentido. El sentido era, como el dinero lo pone la Unión Europea y somos 28, si esto se juntan para una investigación 3, 4 empresas, esas empresas son cada una de un país. ¿La patente de quién se la queda? ¿Pago yo todo? Patente Unión Europea. Ya tenemos el problema de la patente resuelto. Eso también puso de los pelos a Estados Unidos. Y entró en el debate, porque fijaros que el acuerdo es muy pequeño, pero el reglamento de esos fondos son casi de 400 páginas. Y en alguno de estos puntos se incluían 2 cosas que molestaron soberanamente a los norteamericanos. Uno, que esos fondos solo los podría disfrutar la industria de capital europeo. Estados Unidos puede tener una empresa en España, como Santa Bárbara, que es de General Dynamics, capital norteamericano, pero no puede entrar en los fondos europeos. Dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo que mi industria, ahora que aquí hay dinero, no va a poder entrar a esos fondos para hacer investigación? O lo cambias, y eso Trump, o lo cambias o os meto en una guerra comercial y a las empresas europeas que estén en suelo americano las echo, os echaré de mi país. Todos conocéis sus frases, ¿no? Pues eso fueron las amenazas. Se cambió. Claro, y una vez cambias, pues pueden entrar la industria norteamericana, la inglesa y la de Israel. Todas esas industrias pueden entrar en los fondos europeos de investigación. Y la otra cuestión, el reglamento incluía otra cuestión y es, dado que la patente es europea, los 27 dijeron, nos queremos reservar el derecho de veto, un país, de que si yo considero que no se puede vender esta arma a este país, pueda vetar esa exportación. Y Estados Unidos dijo, ¿de qué? ¿De qué? Si mi industria aquí participa, ¿de qué un mindungui me va a decir a mí que yo no puedo exportar armas a quien a mí me dé la gana porque mi arma lleva un componente que tiene patente de la Unión Europea? O lo quitáis o más guerra que vamos a tener. Se ha quitado y no habrá vetos a la exportación por parte de estos países. Y entonces llego a otra cuestión antes de las compras, que viene, bueno, esto era... La otra cuestión es, bien, vamos a hacer ese proyecto. Eso quiere decir que vamos a invertir en industria de producción. Entonces, fijaros que lo que dice es la primera estrategia europea de industria de defensa. Y esto ya es del 2024. ¿Os veis la fecha? ¿Veis que ahora parece que hablemos mucho, pero todo esto ya está lleva un tiempo. Pues en 2024 se aprueba la estrategia de industria de defensa de la Unión Europea. No la vamos a leer, simplemente haremos algún comentario, que nos dirá que sobre todo lo que importa de esta estrategia es que marca objetivos de qué carácter. Nos dice, que es la otra cuestión, aquí vamos a invertir mucho dinero, pero la realidad es que el 65% de las armas que se consumen en la Unión Europea son norteamericanas. ¿Quién se lleva el cash? Estados Unidos. Tenemos que invertir y empezar a comprar fabricar aquí, comprar aquí y armarnos aquí. Es decir, que nuestro dinero no se acabe yendo para Estados Unidos. Entonces, fijaros que la propuesta que se hace dirigida a la industria es,
vamos a estar que vamos, o nos comprometemos los estados a que vamos a adquirir al menos el 40% de los equipos de defensa de forma conjunta. Es decir, que vamos a comprar lo mismo, que no quiere decir los 27, es al menos 3 compraremos lo mismo, al menos 3. Y luego es que lo que vamos a representar, diríamos, que el comercio interior de armas de la Unión Europea tiene que llegar al 35%. Fijaos que es poco ambicioso, pero que tiene lo suyo. Y además queremos que para el 2050 eso llegue hasta el 60%. ¿Vale? Ese es el objetivo, fijaros que está claro. Vamos a invertir en nuestra industria europea y vamos a comprar a la industria europea. Y aquí, bueno, esto ya me lo paso, pero esto solo ha sido que hemos estado haciendo un seguimiento de los fondos a la industria y se han llevado 1.166 millones entre 60 proyectos y fijaros que lo mismo que en la agricultura y en la PAC, el 30% de la financiación se lo han llevado 5. El dinero se lo acaban llevando grandes empresas de defensa. Y lo que estamos achacando es la falta de transparencia. Ahí ya no entro porque no la falta de transparencia en término económico. La falta de transparencia es porque son proyectos de investigación que utilizan nuevas tecnologías o inteligencia artificial y aplicaciones con inteligencia artificial y lo que decimos es, ¿y esos desarrollos, ese proyecto que están desarrollando, cumple las normas internacionales, se respeta el derecho internacional, se respeta la ética? ¿Y qué hemos encontrado? Pues que la empresa es la que dice si lo respeta o no y que no hay ningún control sobre esas producciones. La capacidad, comprar, ¿qué es lo que acuerdan? La Unión Europea dice, bueno, ya que será cómo hacer que compréis lo mismo, pues vamos a dar dinero y diremos, si 3 estados compráis lo mismo, la Unión Europea os subvencionará con el 25% de la factura. Os ayudaré a comprar, pero con la condición de que compréis lo mismo. Y ya en ese momento hablaron de otros estímulos para gastar más en defensa. La generación de eurobonos, fijaros, 2017 no llegaron a acuerdo. ¿Qué están debatiendo ahora? Lo mismo, ese punto sigue ahí. Y otro, que estos gastos no computen como déficit público. Eso ya hay acuerdo desde el 2017. Eso, habéis escuchado que con la pandemia se eliminó, pero los estados, la Unión Europea obliga a un techo de gasto. No te puedes gastar más que... A ver, tú tienes un presupuesto, pero ¿qué hacen todos los gobiernos? Gastar más. Eso más que te gastas es endeudamiento público. Y lo que ponen que es un techo de endeudamiento. No puedes gastarte más allá de un cierto porcentaje. Pero la cuestión es, si yo te digo que no puedes gastar más y por otra parte te digo que gastes más, ¿cómo lo encajo? Pues por una forma muy fácil. Todo lo que te gastes de más en defensa no lo contaremos. ¿No? Ya salen las cifras. Porque la obligación del techo de deuda será para los otros capítulos, no para defensa. Por tanto, problema ya resuelto. Ahí puedes gastar lo que quieras, te puedes endeudar lo que quieras, que eso no lo contaremos como obligación para que la Unión Europea te penalice como gobierno. La otra cuestión es, vale, no me penalizarás, pero el gasto está ahí y la deuda está ahí, ¿vale? Bueno, pues aquí han hecho también otro experimento, más reciente, del 2023, que fue la Unión Europea, ¿os acordáis que creó una especie de unidad para hacer la compra de vacunas conjunta para toda la Unión Europea? Se creó una comisión que negoció con las farmacéuticas vacunas para toda la Unión Europea y luego las empresas, las fábricas las repartían. Pues dijeron, oye, ya que está la guerra de Ucrania y ya teníamos una unidad hecha, pues no la desmontemos y en vez de comprar vacunas, que compren armas. Pues la han reciclado y ahora se han dedicado a la compra de armas. Desde el 2023 esta comisión tiene la misión de comprar proyectiles o armas para Ucrania y las hace en nombre de todos
¿Y de dónde sacan ese dinero? Pues de los fondos europeos para la paz. Y con eso pues pagamos lo que mandamos. Y luego están otras cuestiones que eran los impulsos a la cadena de suministro. Ahí ya esto ya me lo dejo. Un debate que ya se puso en el 17, puso Borrell otra vez en 2024 sobre la mesa, pero que no aprueban. Sacar el IVA de las armas. Ese es otro tema que está siendo recurrente, pero que no llegan a ningún acuerdo. Yo digo, oye, que las compresas y tampas paguen IVA, la leche infantil pague IVA y los aviones de combate no pagan IVA. Pues sí, esa es otra propuesta que está. Y luego fijaros que hay cosas como un Erasmus, pero un Erasmus no para jóvenes, es un Erasmus para ingenieros de empresas de armamento, que puedan irme, pues yo estoy en Rheinmetall en Alemania, me vengo un par de años aquí a Santa Bárbara, estoy con otros, bueno, un Erasmus, pero no por edad ni por estudios, sino por científicos, ingenieros, técnicos de armamento, los que están en investigación militar. Pero tenemos otro nuevo problema que lo quiero añadir porque será esencial para seguir la política internacional de los próximos años. Yo es que creo que esto ya va con lo que ha dicho Trump. Fijaros que es del 2020 y es, fijaros en el título, Resiliencia de las materias primas fundamentales, trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad. Eso quiere decir, si entramos en una nueva era tecnológica y además estamos pasando de descarbonizando la economía, estamos pasando de la energía fósil a la energía verde, necesitamos tecnologías en general. Todo eso que necesita minerales. Sin ciertos minerales no podremos hacer ese proceso. Por tanto, estamos pasando de una geopolítica de petróleo a una geopolítica de minerales. Aquí ahora la clave serán los minerales. ¿Qué ha hecho Trump con Groenlandia? Quiero lo que tienes, y si o me lo das o te invadiré. ¿Vale? Minerales, esto es. Pues fijaros que en este año ya, el 2020, la Unión Europea lo ha actualizado a 2023. Cada 2 años la Unión Europea esto lo actualiza. Iba diciendo, ¿dónde están las materias primas que a mí me interesan? Y la cuestión es, ¿las pongo todas? No, solo miro aquellos minerales que son esenciales para las tecnologías. Los tengo y además veo quién las controla, quién las tiene, dónde están. Pero no es suficiente saber en dónde están. Luego, ¿qué quiero mirar? Las tierras raras y la producción, porque otra cuestión, fijaros, es, puede ser que esté en el Congo, pero la mina la controla China, pues la producción la controla China. No es suficiente en saber en dónde está el mineral, quiero saber quién controla la minería. ¿Para qué? Pues la sostenibilidad, ¿a qué se refiere? Que de manera regular y sin interrupciones tiene que llegar aquí la cantidad de minerales que necesitamos para lo que haya que producir. Ya está. Esto es el término de sostenibilidad. No lo miréis en términos medioambientales. La sostenibilidad es en el tiempo. Que nos lleguen de manera regular, sin interrupciones, aquello que estamos necesitando, y ahí pues calculan pues eso, las reservas dónde están, quién las controla. También es verdad que entramos en un periodo que las empresas harán mucha intervención para ver si lo que pensábamos que hay, si hay, no hay, cuánto hay, como estamos empezando también en este terreno de la minería, de una minería nueva de materiales que consideramos esenciales. Y fijaros que lo que ha hecho también la Unión Europea es considerar qué sectores industriales voy a considerar como claves y estratégicos. 4. Movilidad, producción de energía verde, militar y espacial. Alimentos, no está. Medicamentos, no está. Lo que es esencial para la vida, no está. Pero luego te dice, si esos son los sectores industriales claves, ¿qué quiere decir que el Estado protegerá
invertirá, pondrá dinero, se asegurará, peleará, guerreará para que eso funcione. ¿Qué tecnologías son claves y qué minerales son claves en estos sectores? Y eso es lo que trabajan y que tienen personas pues, que van haciendo estos estudios. Y ahí tenéis pues, el documento de la Unión Europea. En la izquierda, las tecnologías y los minerales necesarios, y en la columna de mi derecha, sí, vuestra derecha, los sectores industriales para los cuales van. Eso, pues buscáis esos estudios de la Unión Europea y los tenéis, son públicos, todos son de la Comisión. Y entro ahora ya. ¿Qué es lo que están estos días hablándose ahora? La cuestión era que desde el 2014, 2017, 20, 22, 23, la Unión Europea ha ido avanzando. Pero la cuestión era que a los estados les costaba incrementar los presupuestos de defensa porque la opinión pública era reacia a ellos. No tenían una opinión pública favorable. ¿Qué hizo o qué ha pasado para cambiar la opinión pública y que dé apoyo al gobierno? La guerra de Ucrania. Entonces, la guerra de Ucrania las está utilizando como arriete hacia la población para que dé apoyo a esta política. Y esto, para que quede consolidado presupuestariamente, se pueden necesitar 5 años. Entonces, durante 5 años estaremos en estos debates del peligro de Rusia, que si nos va a invadir. No quiero entrar ahora porque eso sería otro debate, pero vamos a generar un sentir en la población para que den apoyo a estas políticas que vamos a incrementar. Entonces, la cuestión fue que en el momento en que Putin invadió Ucrania, la opinión pública se situó favorablemente a estos gastos y estos gastos pues, han ido creciendo vertiginosamente. A ver, antes de pasar a esta, mirad, estos serían escenarios de gasto, luego retrocedo. Si yo miro a PIB de 2023, el gasto militar de los países de Europa que están en la OTAN, ¿cuánto han gastado todos ellos? 381.000 millones de dólares. Si yo voy a un escenario del 2% del PIB, tenemos que pasar a 529.000 millones. Si voy al escenario del 3%, 793.000. Si voy al del 4%, ya paso de 1 millón y al 5%, 1.300.000. El compromiso en la OTAN era del 2%, ¿vale? Ahora ya se está diciendo, fijaros que la von der Leyen nos dice cosas a medias verdades, porque cuando ha dicho los 800.000, ha dicho, si cada estado incrementa en 1,5% del PIB su gasto, incrementa en el 1,5, si le añado los 2, me está diciendo que vamos a ir al 3,5. Pero para no decir el 3,5, solo digo, si incrementamos en 1,5 y Trump dice que nada, a 5, ¿vale? Pues fijaros eso lo que supone. Después formularé, pero la pregunta es, ¿podemos gastarlo? ¿Podemos? Y la segunda pregunta será, ¿y de dónde sale ese dinero? Que ya llegaremos a eso. Fijaros en la segunda tabla que se refiere a España, que es el gasto militar de España, en porcentaje también de PIB, y a PIB de 2023, porque si el PIB de 2024 sube, el 2% de lo que sube también hay que añadir, ¿vale? Pensando, bueno, a 2023, que luego sabemos que será más, pero al menos a eso nos hacemos una idea. El Ministerio de Defensa de España es de 14.455 millones. Pero España dice a la OTAN que gasta 19.723, que gasta más. Y es que es verdad, gasta más, porque hay gastos del Ministerio de Defensa que no están dentro del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, clases pasivas, seguridad social. Mutualidades, seguridad social. Todo lo que se gasta en I+D de investigación, industria.
Lo que pagamos en las misiones que están en el exterior, exteriores. La cuota a la OTAN, exteriores. Fijaos que hay gastos que no están imputados en el capítulo de defensa, sino que están repartidos. El CIPRI es un instituto que está en Suecia y que trabaja este tipo de temas. Nosotros, el de ALAS, trabajamos con ellos porque le hacemos el seguimiento de la industria española y de los presupuestos. Y le mandamos cada año las partidas que hay de defensa, dónde están, y él dice, bueno, yo, según lo que me dicen ellos, y eso va así, España está gastando 21.934 millones, más de lo que está declarando. Pero nosotros todavía decimos que gastamos más, ¿por qué? Porque el presupuesto dice 14.000, pero luego viene que el Ministerio cada ciertos meses pasa a Consejo de Ministros que le aprueben créditos extraordinarios. Eso no es del presupuesto, el presupuesto no necesita autorización del Consejo de Ministros. Cada año le pide al gobierno que le concedan créditos que se endeude para comprar. Más o menos 2.500 millones al año se gastan fuera de presupuesto defensa. Dijimos, eso hay que incluirlo. Y la otra cuestión, la deuda que tiene el Estado y los intereses que paga por la deuda el Estado, hay que imputar una parte a defensa, que también es parte de ellos. Entonces, eso es lo que sumamos y decimos que estamos en 28. Pero si dijéramos lo que España declara en la OTAN, fijaros que si llegamos al PIB del 2%, de 19 pasamos a 32.000 millones, al 3,47, al 4,64 y si nos vamos al 5, 80.000 millones al año que habría que destinar a defensa. Y uno dice, pues de 19 a 80 al año, es mucho, ¿vale? Ahora luego os diré, entraremos en el debate y vuelvo al debate que nos ha puesto la von der Leyen en la mesa. Von der Leyen hace 2 días la carta que manda para que hoy hablen allá se refiere a decir que, mirad, para lo que queremos hacer necesitamos 800.000 millones de euros en 10 años, necesitamos esa cantidad. Y ella dice, bueno, yo ya propongo desde la Unión Europea poner 150.000 en préstamo conjunto. Quedamos aquí que lo pagamos entre todos. Ya dice, la deuda no contabilizará en el techo de acuerdo, eso de deuda, eso ya están de acuerdo. Y luego dice una frase que hay que entenderla muy bien, que dice, vincular otros gastos presupuestarios a defensa. ¿Eso qué quiere decir? Gastos de defensa que podamos meter en otros ministerios, los colamos. Y te dice, por ejemplo, vamos a adaptar carreteras a blindados de gran tonelaje. Eso que lo pague Fomento. No tiene que pagar defensa. La I+D, fijaros que está diciendo, repartir lo que podáis entre otros ministerios para que el vuestro no suba tanto. Generar deuda. Este ya es el otro debate y es, bueno, ¿este dinero de dónde va a salir? Y aquí hay 2 clases de propuestas. Una, que es la que se está planteando por parte de algunos estados y que algunos estados no quieren, es, ese dinero lo vamos a hacer mediante deuda. Nos vamos a endeudar para poder hacer eso. Y la cuestión es, ¿deuda de qué clase? ¿Pública o privada? Porque el Estado español se endeuda con los, ¿cómo se llaman? No les llamamos bonos, las letras del Tesoro, ¿vale? Eso es deuda pública. El eurobono, ¿qué sería? En vez de que sea una deuda de cada Estado, las hace la Unión Europea, la hace a través del Banco Central Europeo, y es deuda que es conjunta. Hay estados que eso no lo aceptan. Alemania fue uno de ellos, Países Bajos tampoco y algunos del este tampoco, porque dicen, sí, pero luego vienen estos del sur que gastan y no pagan, y luego los alemanes a pagar la deuda de otros. Aquí es una realidad, hay algunos que no quieren que la Unión Europea asuma esa deuda porque quiere decir que es una deuda común de todo el mundo.
Entonces, la cuestión es, o el fondo es público, que sería eurobonos, o, por ejemplo, tienes como el otro día cuando en Londres se reunieron, visteis que hubo reunión en Londres de todos los jefes de Estado allá para hablar, ¿qué propuso allá el de Londres? Creemos, dice, un banco de rearme que cubra los créditos a bajo interés. Es decir, si no fuéramos por la deuda pública, podemos ir por la deuda privada. La deuda privada, ¿en qué consistiría? Hacemos un llamamiento a los bancos a que cada uno ponga dinero, creamos un fondo, luego un banco gestiona ese fondo y concede créditos a los estados para pagar y los réditos para nosotros, que son los que hemos puesto, ¿vale? Fijaros que la receta, el debate que estaban teniendo hoy y que yo creo que no habrá acuerdo es, ¿vamos a créditos público o privado? Ese sería uno de los debates. Y la otra cuestión es, sigamos con lo de las compras conjuntas. Y la Unión Europea ha dicho, este año he rescatado del presupuesto, fijaros, ¿que eso qué significa? Que ha pasado por las demás áreas diciendo, a ver, fondos de cohesión, ¿qué no habéis gastado todavía? Pues no te lo gastas, que me lo quedo. Fondos del New Generation, ¿qué os queda todavía? Me lo quedo. Ya he cogido 100.000 millones que los puedo destinar a compras conjuntas. Y eso quiere decir que ha dejado partidas de otros y nada. O les ha reducido su presupuesto. Y luego ha dicho que el paquete de fondos europeos de la defensa, que ya lo ponemos aquí, que no vamos a tener tantas cosas diseminadas. Y luego otra de las cuestiones que no solamente ya se han aceptado, que ya hace 2 años que se están implementando, es incorporar la industria militar de ucraniana en programas también europeos. Ya hace tiempo que eso está, a ver, para que os fijéis, Ucrania era un país productor de armamento y exportador de armamento, el 12 en la posición mundial, pero ¿quién eran sus clientes? Rusia y países que compraron armamento ruso. Una vez tiene una guerra con Rusia, ha perdido el cliente, ya no puede producir para este país. ¿Y qué ha propuesto Ucrania? Bueno, ya que estoy aquí, puedo producir para aquellos países con estándares de la OTAN. Y ha pedido a la industria europea que desplace allá personal, tecnología, para desarrollar la industria con estándares europeos. Pues eso ya está decidido. Que yo sepa, Rheinmetall alemana ya tiene empresa de municiones en Ucrania. Que esto, ya iban empezando porque decían, cuando acabe la guerra y tengamos que hacer una reconversión en el país, tenemos que modificar también. Y lo que proponen también es ampliar en esta temática a Noruega y a Reino Unido. Que Reino Unido ha hecho el Brexit, pero en tema militar y defensa no se ha ido, participa en todas las sesiones. Y luego dice una cosa que era colaborar con otros socios afines que ya no sé quiénes son, porque si ya no son ni Noruega ni Reino Unido, no sé si está pensando en Estados Unidos e Israel o con quién, pero no lo sé, por eso he puesto el interrogante. Otras propuestas, que ya veis que esta también la ha hecho Francia, ayer y hoy la está insistiendo, no es abrir el debate de ampliar el escudo nuclear francés al resto de la Unión Europea, que eso está diciendo que es incrementemos en que tengamos más armas nucleares, ayudarme a que yo también tenga más y que en vez de estar todas situadas en suelo francés, podamos situarlas en suelo europeo, en otros países, yendo o apuntando hacia Rusia. Estos son los debates que hoy tenían que decir algo, pero luego tenemos otro factor. Este es Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Fijaros que estas son unas declaraciones del 12 de diciembre del 24. En esas declaraciones en los estados de la OTAN, ¿qué dice? Que los ciudadanos tienen que aceptar sacrificios para aumentar el gasto de defensa. Fijaros que está diciendo, si no queréis ir a créditos, o aunque vayáis a créditos, solo nos queda una solución.
si aumentamos el gasto de defensa, hay que disminuir del presupuesto de otros gastos, porque hay que equilibrar presupuestos. ¿Y qué nos dice Rutte? Pues Rutte está diciendo, y si queréis, he puesto esto para que podáis encontrarlo y lo leáis, Rutte está diciendo, Europa gasta demasiado en el estado de bienestar. Europa puede permitirse perder una parte de este estado del bienestar y propone que se reduzcan, fijaros, sacrificios se hagan en recortar pensiones, sanidad y sistema de seguridad, y que ese dinero pueda ir destinado a defensa. Bueno, fijaros que esto de recorte de pensiones, yo supongo que no será que nos la bajen, supongo, sino que será hacer una ley que retroceda y diga que ya no habrá un incremento con el IPC. Eso para los que ya estamos jubilados. Y para los que todavía no se han jubilado, ponerlo más difícil para que cobren poco. Esto es modificar la ley de pensiones, que ya veréis que dirán ley por la sostenibilidad de las pensiones. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo cambiamos para que se gaste menos? Y lo de la sanidad, si reducimos en sanidad, quiere decir que habrá menos inversiones en más equipos de diagnóstico, renovar equipos, no habrá más médicos, ni más enfermeras, más listas de espera, tratamientos peores. Fijaros que eso nos lleva ¿a qué? A que tenemos que aceptar que la población se empobrezca, más pobreza. Si hay peor calidad sanitaria, quiere decir que dentro de 5, 6, 7 años veremos que disminuye la esperanza de vida, porque la mortandad será superior. Y cuando eso pasa y disminuimos prestaciones de seguridad social, quiere decir, el Bustinduy acaba de sacar la ley de dependencias. Vale, tú has sacado una ley. ¿Hay dinero para aplicarla? No. ¿Habrá dinero para aplicarla? No. Eso, si se incrementan este tipo de desigualdades, la otra seguridad que vamos a ver afectada es la de la criminalidad y la de la delincuencia. Porque es lo que también pasa en Estados Unidos. Cuando erosionas el sistema de bienestar y aumentas las capas con menores prestaciones económicas y sanitarias, y las desigualdades son grandes, pues aumenta la delincuencia y la criminalidad. Por tanto, es aceptar eso, es aceptar que vamos también con dirección a ese futuro. Fijaros que lo que ha dicho el Rutte no lo están hablando Bruselas, porque en Bruselas todavía siguen diciendo que a ver cómo conseguimos endeudarnos. Siguen ahí, si el debate va a ser deuda pública, deuda privada. No hay consensos, pero el debate lo están ahí. Este debate lo va a hacer cada Estado, no sé si con debate o sin debate, pero el equilibrio presupuestario lo van a tener que hacer. De momento a nosotros nos ha salvado una cosa, que es que estamos en presupuestos prorrogados. Y al estar en prorrogados no lo pueden aumentar. Tienen que gastar con crédito, pero no lo pueden aumentar y no pueden tocar a los otros. Pero el día que se empiece una negociación presupuestaria, pues eso pasará. Y ya solo acabo con estas mentiras del Trump, que el otro día le corrigió el Macron cuando dijo, yo estoy gastando más que vosotros en Ucrania, y no es verdad. Fijaros el gasto que tiene la Unión Europea y que ha dedicado Estados Unidos, y es inferior. Estados Unidos ha aportado más material militar, pero lo que se dice el cash nos referimos a las transferencias mensuales que hace la Unión Europea para que se pague nóminas de funcionarios, policías, militares. El gasto del Estado lo está manteniendo la Unión Europea. Entonces están siendo 50.000 millones cada año que se dan en cash, sin contar otra clase de ayudas. Bueno, con esto yo acabo y creo que he situado donde está el debate en estos momentos y podéis entrar en diálogo. Fijaros que no he nombrado Ucrania para nada, No la he nombrado. Bueno, muchas gracias, Tika. Y pasamos ahora
al tiempo de las intervenciones. Si alguien quiere hablar, quiere preguntar, tenéis alguna... ¿O quiere quejarse? Quejarse. Oye, pero decía algo. Quiero dar las gracias por la perspicaz nadada, vaya manejo de datos y de toda la vida. Lo que quisiera saber, no sé si la pregunta la voy a saber formular. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, España del 14.455 pase a 28.630? Ahí el desfase que hay, ¿cómo se justifica? En presupuestos, en acuerdos, ¿cómo se arrima eso a la Unión Europea? ¿Justificar Ucrania? Pero Que bueno, Rusia nos va a atacar. El problema no es cómo se justifica, el problema es de dónde lo sacan. pero esto está en presupuestos. No, el presupuesto es de 14.000. De los distintos ministerios. Esa es la cuestión. Si de 14.000 pasa a ser 32.000, ¿de dónde lo sacas? ¿A quién se los quitas? Yo me quedo con una palabra que has dicho, la ética. Como aquí no diremos mano de ese salvavidas, da igual. O sea, al final acabarán las generaciones suicidándose y toda la temporada. Es el panorama que tenemos. El panorama que tenemos. Pero muchísimas gracias. Es muy interesante poder tener esta visión. De verdad, gracias. Yo creo que, bueno, vosotros. Sí, sí. Tú después, espera, que hay dos detrás. Ahora, comentabas antes que para justificar presupuestos igual se alargaría el tema de guerra de Ucrania durante 5 años. Puede ser. Y el otro día me pareció escuchar la noticia de que planteaban que Ucrania entrara en la Unión Europea para el 2030, que de pronto me han hecho chispas las dos cifras y no sé si tendrá que ver o no. Mira, yo creo que, primero, Ucrania la hemos usado como motor para otras políticas, como un justificante. Y ahora toda esa solidaridad que se muestra con Ucrania también es para contrarrestar la imagen de Trump. Yo creo que Ucrania no entrará en la Unión Europea, entre otras cosas porque que entre quiere decir muchísimo más gasto, porque habrá que introducir mucho dinero en allá. Y la otra cuestión, si un país, estamos diciendo, que entre para que Rusia no la ataque, la mayor seguridad para Ucrania hubiera sido mantenerse neutral. Y no lo hizo. No lo hizo, y yo aquí, esto vuelve a ser cuestión mía, no lo hizo porque Estados Unidos no lo quiso. No lo quiso. Boris Johnson fue a la mesa de negociación de Estambul para impedir que Ucrania firmara un acuerdo de neutralidad en el que aceptaba ser neutral, no entrar en la OTAN, que no habría bases extranjeras en Ucrania, y Boris Johnson no lo quiso, y Estados Unidos no lo quiso, entre otras cosas porque fue, si mis intereses están en China, quiero sacarme de en medio a Rusia. Y la manera de sacármela de en medio es desgastándola en una guerra. Y los ucranianos, para mí, la desgracia es que lo van a pagar todos ellos, con vidas, con destrucción. Puede que ahora acaben perdiendo un 20% del territorio, porque ahora Trump le da la razón a Putin, le dice, quédate, y yo digo quédate hasta cierto punto, porque puede ser que Estados Unidos le diga, quédate algunas cosas, pero allá donde hay tierras raras me lo quedo yo. Por tanto, yo creo que todavía queda aquí un trecho de qué pasará con Ucrania. Pero para mí, lo mejor es intentar que Ucrania tenga un tiempo pues, más sosegado, que pueda intentarse rehacerse neutral. E incluso te digo que la propuesta francesa e inglesa de mandar ejércitos europeos allá tampoco es buena. Somos parte del conflicto. Ahora imagínate que un día, por error o queriendo, desde Rusia atacan y matan a soldados ingleses o franceses. ¿Qué, nos vamos a liar toda Europa a tiros?
O algo que también es muy usual, ucranianos con falsa bandera hacen lo mismo. En estas situaciones de neutralidad, lo mejor es pedir que sea Naciones Unidas la que coordine con ejércitos que no sean ni norteamericanos ni europeos una presencia allá. Podría ser India, Sudáfrica, Turquía. Turquía se ha ofrecido, China parece que se quiere ofrecer. Pueden haber otras salidas y en este caso es más para decir que hemos estado aparte, que formábamos dando a una de las partes del conflicto. Vamos, esa es mi opinión, que creo que esa no sería una buena solución. Y lo de Ucrania, lo que necesitamos, el miedo a Putin, es hasta que los presupuestos de defensa lleguen a un valor que consideremos que ya es el aceptable. Es que ahora quieren hacer crecidas muy fuertes y quieren el apoyo de la opinión pública. Espera, que allá había otra y luego ella y... Uf, ya está ahí. Ay, detrás. ¿Tú querías hablar? A verlo. Ella también. Bueno, poquitas. ¿Está encendido el micro? ¿Se oye? Sí. Esto. Dos o tres preguntas rápidas. Una es, los que hemos estado siempre haciendo proyectos de investigación, veíamos que los montantes que había en I+D a los investigadores de otras materias no llegaba poco, porque decía que la mayor parte iba a defensa y se metían en esos presupuestos. Nunca sabíamos cuánto era esa mayor parte. Era por si tenías un poco el dato de qué cantidades van, pues eso, a la investigación básica o experimental en medicina, y qué iba, porque todo estaba en el mismo cajón. Y eso por un lado. Otra pregunta es si consideras que la anexión de los países del Este a la Unión Europea, es lo que llamábamos países del Este que ahora están, la ha debilitado. Mira, de los presupuestos, nosotros los proyectos que subvenciona la Unión Europea en sentido militar los seguimos. De lo otro miramos la cifra y a veces solo comparamos, aquí va tanto y allá va tanto, pero no entramos a mirar qué clase de investigación, a qué van esto no lo hacemos. Es que tampoco no nos da para tanto, y porque solo nos hemos focalizado en los proyectos de carácter militar, porque luego tampoco hay... Lo otro hay gente que lo investiga y eso no. Entonces, pues nos centramos en esto. Y yo creo que, mira, son como valoraciones ambivalentes. Era bueno que países europeos se fueran uniendo a nosotros. Por una parte es bueno, pero por otra parte yo creo que nos ha debilitado económica y políticamente. Económicamente porque hemos tenido que abocar muchos recursos hacia estos países para que fueran un poco adelante, pero luego también estás notando que políticamente el peso de vivir tantos años bajo el régimen comunista les ha dotado de un pensamiento más autoritario. Y fíjate que son gobiernos que normalmente tienen mayor apuesta por ser más autoritarios y menos democráticos. Y estamos en momentos de debilidad de Alemania y de Francia, y eso está haciendo que tengan un peso político muy importante. Y países del Balcanes que quieren entrar, Ucrania quiere entrar y dices, pues yo ya no sé cómo vamos a acabar. Yo creo que aquí, pues no sé si son momentos buenos para eso, y también creo que ha habido una cierta intención por parte de Estados Unidos de que en la medida que más se ampliara la Unión Europea, más complicado sería de gestionar, más difícil sería la unidad y más fácil sería romperla. Con lo cual, es como diciendo, ves, de alguna manera Alemania tiene la economía mal, pero que se la han bombardeado mucho.
le han obligado, uno, a renunciar al gas ruso, le han destruido los canales de gas y le obliga a Estados Unidos a comprarle el gas del fracking a ella, y a precio de oro. Pero al menos aquí se es más educado que él. Bueno, hay más palabras. Por aquí. A ver, el panorama que has pintado es desolador, ¿no? Y mejor que nos hubiéramos quedado en casa porque... No, mejor no. ¿Qué dirás mañana en el bar tomando un café? A ver. Si te cuento lo que hablo yo en el bar... Bueno, pero esto no se palpa en el ambiente en general. Vivimos normalmente, seguimos gastando, nos vamos de vacaciones y todo eso. Dos cuestiones. ¿Qué futuro tiene el derecho internacional y la ONU a corto plazo en esta historia? Y si hay algún ápice de esperanza o otra vía para que esto no vayamos a donde parece que vayamos a ir, ¿no? Al desastre, ¿no? ¿Hay algún ápice de esperanza? Yo tengo un ápice. A ver, Estados Unidos se lo quiere cargar, todo orden internacional. Desde la OMC, las reglas de comercio, fíjate que pone aranceles y me paso por el forro la normativa. De organismos internacionales, si ha salido de la OMS, la sanidad, si ha salido de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No sé si vuelve a dar presupuesto a la UNESCO, pero en el periodo Trump anterior le quitó el presupuesto norteamericano a la UNESCO. Y de la ONU, fíjate, pues que hace declaraciones del secretario general, pues diciendo que mejor lo declaren. Bueno, da apoyo cuando Netanyahu dice que es un terrorista. A Estados Unidos, al menos Trump, no muestra ningún respeto por ningún organismo en el que él tenga que negociar nada. Él hace lo que le dé la gana y se acaba. Y no está dispuesto a que nadie le lea la cartilla. Entonces, esto es el elemento difícil de que entramos en un periodo difícil para estos organismos. ¿Qué esperanza nos queda? Que no domina tanto. No lo domina tanto. Fijaros que hace pocos días Estados Unidos presentó en la Asamblea General una declaración sobre Palestina. La entró, pero todos los estados pusieron tantas enmiendas que eso al final no le gustaba. Y como no le gustaba, se fue. Se fue porque perdió la votación en la Asamblea. Entonces dice, bueno, me la llevo al Consejo de Seguridad. La rebajo un poco más y me la llevo al Consejo de Seguridad. Ahí China y Rusia se la aceptaron y los europeos no se atrevieron a vetarla. Pero fíjate que ya es como diciendo, en ciertos organismos lo que intentará es, no voy, me los paso por el forro, que les den, pero estos organismos también están diciendo que se empieza a ver que puede haber una cierta debilidad en Estados Unidos, que podemos ir generando otras alianzas. Es un periodo malo, pero si se resiste, pues puede ser que puedan ser una vía para otra cosa. Fíjate que Estados Unidos no quiso que las Naciones Unidas ni han estado presentes, ni con voz, ni con nada, ni en Gaza ni en Ucrania. Las ha apartado. Fuera. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales van con las normas y aquí como no nos interesan las normas, pues no interesas tu voz, ¿eh? Pero ya te digo que yo veo de vez en cuando votaciones en la Asamblea General que van en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso es malo para la organización porque puede decir que haya más desprecio o que llegue a decir, pues los fondos que pago los quito, ya os apañaréis y sin dinero. Puede ser que lo haga. O esperar 2 años y que haya elecciones y que la mayoría en alguna de las cámaras. Puede ser. Pero mira, no sé cuánto tiempo... Mira, el otro día hace declaraciones, pone los aranceles y la bolsa norteamericana cae.
¿Y qué han dicho las empresas automovilísticas? Oye, para, que me vas a hundir. Y ha dicho, bueno, para un mes. Y eso que son los fuertes, a la población ya no te digo. Bueno, yo quería decir que no solamente están los políticos, sino que está el cuarto poder, que es la prensa, y la inteligencia artificial, con unos superordenadores que ya están planificando los guiones de una película y a un señor que no tiene ni idea de escribir le hacen un bestseller. Cuanto más un superordenador no planifica con millones de datos la manera de intervenir sobre otros estados y parecer inocente, como parece, porque es que la gente no se moviliza. Han hecho planes tan perfectos de agresión a otros países y estamos todos neutralizados, no todos no, pero la gran masa está neutralizada e idiotizada, porque hoy mismo en la Radio Nacional han hecho una encuesta con gente en Radio Nacional y la mayoría de españolitos que salían ahí pues decían que sí, que había que subir el presupuesto militar, que, ¿por qué no? Teníamos que protegernos. Y yo me hacía la pregunta y digo, bueno, tú sube el presupuesto, ¿vas a poder igualar el presupuesto americano ahora cuando haga los resorts en Gaza y Cisjordania y recupere toda la inversión económica de armas que ha tenido y expulse a los palestinos y se los endose a Egipto y otros países? Esas son jugadas maestras y la gente no está diciendo nada. La gente mayoritariamente. Lo de Ucrania es igual. Ahora este pobre hombre, el presidente de Ucrania, es un pelele que está de un día para otro cambia de opinión porque no tiene opción. Ha sido abandonado. Europa dice que le va a apoyar, pero ¿cómo le va a apoyar si no puede entrar en la OTAN, si no puede tener armas tan potentes como las que le ha suministrado el ejército americano? Es impotente. Los aviones que tenía no se los van a dar. Han dicho ya que bloqueo, acaba y dame las tierras y yo te reconstruyo todo con mis obras de construcción, mis empresas y recupero todo el dinero y gano muchísimo a mi cuenta. Todo eso son jugadas maestras. La gente no llega a entender esas cosas. Entonces, bueno, sí, vamos a subir el presupuesto, pues estaremos más seguros, ¿vale? Cuando te suban los impuestos del pan, del arroz, de las frutas, de no sé qué, te quejarás y dirás que es el gobierno de izquierdas. Izquierdas o derechas, da igual. Los gobiernos, cuando están en el poder, juegan con lo que pueden. Y entonces hay un retroceso, y hay un retroceso en Europa conservadurista y de ultraderecha que está ganando votos. En Italia, en Francia, en Hungría, etcétera, etcétera. Todo esto se puede articular en Europa para ir contra quién. Y no puede ser que en un momento dado Europa se divida, que es lo que quieren los americanos, porque divide y vencerás, para enfrentar a los propios europeos y arruinarlos aún más, poniendo batallas de intercesión con un ejército que es europeo o no se sabe qué. Entonces yo es que veo tantas barbaridades que ya digo, mira, es verdad que la gente ya no sabe ni qué pensar. Entonces, ¿qué hace? Cambia de canal. Y ahí estamos. Y luego nos quejamos de que no nos suben los sueldos. Y no los subirán, ¿eh? Te voy a preguntar otra cosa, porque ya que estoy aprovecho, porque normalmente no tengo con quién hablar de estas cosas y a veces me pierdo, cojo y me pierdo. Yo, una cosa que me preocupa es el tema de Rusia y de Europa. ¿Es que Europa se puede permitir el lujo de soltarse de la mano de Rusia y de enfrentarse? ¿Y Rusia se puede permitir el lujo de prescindir de Europa y meterse en el lío este que dentro de unos lustros, o no sé, yo no, las cifras no se me dan, soy de letras, va a acabar licuada con China? Y creo, me da la sensación. Yo creo que Europa está dormida durante muchos años y esto le está sirviendo como acicate para espabilar un poco. Porque esto yo creo que ha sido como una jugada el otro día me contentaba, yo digo, venga, va, que no pasa nada. Esto es como jugar a la brisca. Nos creemos que tenemos el as en la mano, pero cuidado que los pequeñines al final se pueden soltar fuera de hora y el que tenga un 2 del mazo se lo lleva todo. O sea, estas cosas es que a mí me preocupan, porque claro, lo de la inteligencia artificial me preocupa muchísimo, pero aún me parece un poquito de ciencia ficción. Quiero creer que el entendimiento humano va a llegar en un momento determinado y vamos a decirnos, en vez de estar peleándonos, mira los rusos, mira tal, mira cual,
oye, vamos a mirarnos a la cara, que es que somos hermanos, que tenemos una cultura común, que nos ha separado todo el tema del marxismo, que nos ha destrozado las guerras, pero vamos a curar heridas y vamos a tirar para adelante. Es que tenemos una cultura común. No con tanto decir que tenemos tanto en común, pero somos vecinos. Somos vecinos. Yo cuando me leo los libros por ahí, desde mi cristianismo, sí que hubo una cultura común. Sí, Pero hay una parte de no Rusia. quiero sacar esa palabra, No. porque esa palabra pone buena. Pero si no, somos vecinos. Y entre vecinos tiene que haber entendimiento. Y fijaros que yo, para mí, otra cosa, una gran parte de todo tu razonamiento es el que ha mantenido a Alemania siempre en Europa. Siempre Alemania ha dicho, es un vecino y el mejor antídoto que podemos tener es incrementar relaciones económicas y tener buena relación, porque si vamos a una guerra todos vamos a perder. Esa ha sido la política norteamericana y que también se han dedicado a destruirla en este tiempo de Ucrania. Han destruido ese tipo de política, la han destruido. Han logrado que en Europa se demonizara a Rusia. Se prohibieran conciertos de ballet y música porque eran rusos. Rusos que viven aquí que no podían tener cuenta bancaria ni movimientos porque eran rusos. Lo hemos expulsado a Rusia, que había una parte de la OTAN en la que él participaba, fuera de la OSCE, que era el gran invento europeo. Es decir, tenemos una organización de seguridad común, no militar. Lo hemos expulsado. Y dices, a ver, que en algún momento tendremos que volver a tener relaciones, porque es lo natural con vecinos, Otra cosa puede ser con un país más lejano. Y en Rusia pensar que el PIB ruso es similar al italiano. Tecnológicamente algunos dicen, bueno, es que tiene tecnología nuclear, tiene armas nucleares. Pero al igual que Europa, tiene una red social, no tiene, a ver, todo es producto o chino o americano. TikTok. Tenemos, a ver, Instagram, Facebook, Twitter, son productos norteamericanos. China crea los suyos. Europa, ¿cuál? Ninguno. Rusia, ¿cuál? Ninguno. ¿Es Rusia una potencia militar? O militar todavía, pero es tecnológica y económica. No, pero le quedan los aires de que fue un imperio, como le quedan a los ingleses, y está diciendo, considerarme, que soy algo, considerarme. Y de alguna manera han intentado humillar también a Rusia. Bueno. ¿Hay más peticiones de palabra? Sí, mira, aquí hay uno. Sí, yo quería plantear, con el escenario internacional que hay, desde el punto de vista de polarización, Estados Unidos, China, Rusia, en todos los países árabes, por una parte tenemos la idea, y transmitiendo, de que Europa tiene que hacerse fuerte tecnológicamente, tiene que hacerse fuerte económicamente y políticamente como tal, pero a la vez también tiene que tener una política de defensa. Al mismo tiempo cuestionamos que la acción de la política de defensa que se está planteando no es ética. La cuestión es que ¿cuál sería el escenario de una potencia, de una defensa europea más ética? Porque al fin y al cabo, si estamos transmitiendo que Europa tiene que hacerse cada vez empoderarse más, aunque la quieren dividir, porque Europa van a por ella hacia su modelo social que creció después de la Segunda Guerra Mundial, van a por ella, igual que tiene que haber un caminar hacia un planteamiento de unidad política, de unidad tecnológica, también tiene que haber de defensa. El problema es cuál sería, cómo definir esa cuestión, que evidentemente no es, tiene que tener alguna. Lo que no podemos tener no ninguna, porque así, o sea,
Está claro que se ha vivido desde que Estados Unidos te apoye y eso está claro que en estos momentos, estratégicamente, geopolíticamente, ya no es así. Entonces, a los ciudadanos le mandamos un doble mensaje. Más Europa, pero en los temas de defensa yo creo que a veces falta definir un modelo de qué defensa tenemos que plantear y defender. O a lo mejor no hay que defender ninguna, no lo sé, pero creo que ahí nos movemos en un mar de contradicciones importante a veces. Mira, yo creo que lo que no se ha hecho es tener debates serenos y con datos, ¿vale? Porque decimos, Rusia nos atacará, Rusia, es decir, el gasto militar ruso es inferior al de toda la Unión Europea. Gastamos más en la Unión Europea que Rusia. La otra cuestión que yo quiero hoy, y os estaba insistiendo, es que yo nunca he dicho, por ejemplo, que no tengamos que tener ni defensa ni presupuesto de defensa. No lo he dicho. La cuestión es, esa disbauxa de dinero que vamos a invertir ahora, ¿se va a gastar bien o no? Ese para mí es uno de los puntos. Porque la cuestión es, si ya gastamos más que Rusia y cada Estado sigue gastando como le da la gana, oye, pues ni que lo ampliemos hasta que lleguemos al cielo, vamos a resolver los problemas y actuar sobre el problema que dice de unificar armamentos. Eso es racionalizar el gasto que ya tenemos. El que ya tenemos, y eso no se hace. Entonces, toda la receta que nos dicen es, no, en vez de 14, multiplica por 3. Y dices, ¿y qué gasto? Como me dé la gana, es como diciendo, mira, ahora tienes 3.000 euros para gastar. Me los tengo y tienes medio año para gastártelos, si no te los quito. Claro, eso no es una manera de funcionar porque vamos a empeorar otras cosas. Yo creo que aquí lo que no hay es un trabajo más pausado para decir cómo podemos promover tener esta disparidad, porque el otro problema que va es que no compras una lavadora, estás comprando armas que pueden tener una vida media de 30, 40, 50 años de vida. Lo que ahora compres tiene que seguir siendo útil en estos años. Si seguimos comprando con la disparidad con la que se está comprando ahora, pues no seguimos avanzando. Y dices, y a veces por más gastar no mejoras la situación. Yo creo que estos son los debates y que no se hacen en ninguna parte, porque solo estamos diciendo, hay que gastar más, hay que gastar más, hay que gastar más. Pero más en qué y hasta dónde podemos permitirnos gastar. Porque cada uno de los que estáis aquí podríais decir, no, yo quiero un piso de 1 millón de euros, pero tú te lo puedes pagar o no te lo puedes pagar. Entonces también hay que asumir lo que uno es y lo que uno tiene, y no situarse ni donde no es ni donde no puede. Y estos debates no se hacen, simplemente es gastar más, gastar más, gastar más. Y es como diciendo, yo me imagino a la ministra pues diciendo allá cuando se reúne, a ver, lista de compras. Necesitamos de esto, de esto, de esto, de esto. Venga, pues ya tengo dinero, pues a comprar. Pero yo creo que hay que hacer otra clase de trabajos previos que no se hacen. Que no se hacen porque también los estados no están dispuestos a hacerlo. Entonces, si no estamos dispuestos a hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Por qué cada estado tiene que tener un ejército totalmente preparado? No podríamos decir, oye, Francia, Inglaterra y Alemania os encargáis de aviones, España que tiene mucho mar, con Italia y otra nos encargamos de la parte marítima, y si un día tenemos que hacer algo, estamos preparados tú y tú en esto, tú y tú en esto, aunque tú en esto estés muy mal. Pero de esto no es como diciendo otra vez, seguimos en la misma dinámica de que cada uno compre de todo y que tenga mucho. Y ese es el debate que no se hace. Y cuando van hablando, hay que gastar más, pues ya solo me sale la pregunta de decir, uno, si me lo puedo permitir, y dos, ¿y de dónde va a sacar eso? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero que están diciendo que saquemos? Y os digo que España está siendo de las prudentes, que no dice que no al discurso, pero en la práctica es la que está haciendo subidas más bajas de toda la Unión Europea, Entre otras cosas porque no quiere cargarse otros presupuestos.
Y si lo hace, no le quedará más remedio que meter mano en otras partidas presupuestarias. Absolutamente de acuerdo en que nos falta racionalidad y en el momento actual mi pregunta, y es una pregunta que la tengo ahí días y días en mi cabeza, es cuando uno está ante un matón tiene dos alternativas: o que lo pisen en ese momento y ya se levantará, o a lo mejor no lo pisa si uno tiene alguna fuerza debajo, o dejarse morir lentamente, porque el matón te cogerá hoy tu patio, mañana tu casa y al final te pisará. Entonces, yo creo que esta es la actualidad que tenemos, y si Europa como conjunto no aplica la racionalidad y el sentido común para hacer frente y saber dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar, pues estaremos vendidos. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo y es una reflexión que me hago como cada día cuando oigo las noticias por la mañana. Entonces, eso es... La Unión Europea también es, ¿seremos una potencia mundial relativa? No seremos ni como China ni como Estados Unidos, por tanto, pues seremos lo que seremos, lo asumimos y ya está. Ya está, pero somos lo que somos, pero tenemos que saber lo que somos y lo que queremos ser. Y hasta dónde. Algunos, mira, hoy leía a otro analista que estaba diciendo que la actitud de Trump con respecto de Putin obedece a que hay que leerlo con respecto a China, no a Europa, con respecto a China, que lo que quiere es separar a Rusia de China. Y una manera es empezar a meter cizaña entre ellos dos. Y que está intentando hacer esta posición con Putin como una manera de intentar cortar los lazos entre China y Rusia. Sí, y ahogar todos los valores europeos que no les viene nada bien. Si de paso me cargo Europa, mejor. A todo esto. Gracias. Bueno, yo estaba pensando en cómo ha cambiado la vida en Estados Unidos en unos días, de un presidente que era demócrata a uno republicano. Es como la noche y el día, aunque en el fondo America First siempre ha existido, ¿no? Es el primer fin y me miro a donde me interesa y no miro a donde no. Y eso ha pasado con Biden y con estos también. Entonces, ellos son federalistas, tal y cual, pero Europa es muy personalista, es muy nacionalista de lo mío, primero. Es decir, Alemania, había la señora Merkel y, bueno, fue una apertura, fue una consideración hacia los inmigrantes. Ahora hay un odio y un rechazo generalizándose por toda Europa a una política de acogimiento de los países que han sido masacrados por los imperialismos mucho tiempo, y no queremos hacernos cargo de esas personas y no queremos hacernos cargo, o por lo menos en algunos movimientos populares europeos, del cambio climático. Se está negando. Entonces, ¿cómo puedes unir, no sé cuántos países has dicho, 27 países, bajo un solo mando, bajo una sola organización, bajo una sola estrategia? Es que eso nunca ha sido. Ha sido en el momento en que hemos tenido una bonanza económica, tal y cual, cuando ha habido una crisis de la pandemia, etcétera, todo eso. Pero es que ahora, si pasado mañana van a ganar en Alemania los nazis otra vez. Si es que en Francia están a un paso de que entre la ultraderecha, en Italia, etcétera, en Hungría. Está cambiando todo mucho. En España, que tenemos un aumento de Vox. Es decir, ¿cómo podemos plantearnos la unificación de Europa cuando está a punto de romperse por muchos lados Europa otra vez? Y no soy catastrofista, yo sigo las noticias día a día. Entonces, ¿para qué vamos a plantearnos invertir y empeñarnos cuando en realidad va a pasar eso que tú dices? No quiero, yo quiero estar a favor de yo quiero estar a favor de Putin y yo quiero estar a favor de Trump. Vamos a ver, esto no puede ser. No hay una unificación de mando. Entonces, vamos a seguir mirando el ombligo de cada país de lo suyo, salvo excepciones, ¿no? Pero yo no lo veo esto para nada claro y soy pesimista. Fijaros que mañana, si en las noticias no veis que hay acuerdo de eurobonos,
quiere decir que no ha habido acuerdo de créditos y solo hablarán de Ucrania. Porque como de lo otro no ha habido unanimidad, no hay acuerdo, pues no hablamos. Entonces hablaremos de Ucrania, que lo hemos recibido, lo hemos dicho que majo que eres, cómo te ayudaremos, cómo te entregaremos, pero del tema que tenían que debatir, no, si no hay acuerdo, no se dirá nada. Bueno, no ha habido acuerdo. Bueno, pues... Yo creo que ya no hay más preguntas. Pues parece lo dejamos aquí. Un momento antes de marcharos, comentaros que la próxima actividad que vamos a tener desde Caminando en Red será el día 4 de abril. Y el tema es metodología y estrategias en los procesos de resolución de conflictos. Es un poco que nos miremos un poquito cada uno de nosotros cómo podemos colaborar en construir la paz desde nuestros conflictos cotidianos. Y bueno, esto se va a celebrar en el Centro Loyola, que está en la calle Gravina 4. Viene una persona muy preparada para hacer un cierto tipo de dinámica, un taller dinámica, y se pretende trabajar de una manera muy participativa. Así que en la medida en que podamos nos veremos allí todos otra vez. Gracias a todos por vuestra asistencia.